Hoy vamos a responder a un protestante que prácticamente se ríe del Santo Rosario. Dice que el Santo Rosario es superstición, dicen que María no puede salvar a nadie, dicen que Roma inventó tradiciones paganas, que María sería la versión cristianizada de la diosa, por ejemplo, Semiramis, que el rosario no aparece en la Biblia y que afirmar que rezar el Santo Rosario es predestinación es una manipulación. Pues bien, hoy vamos a responder a ese protestante que también acusa al padre Javier Olivera Rabasi de mentiroso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy me han pasado un video muy interesante donde un protestante se está riendo de una afirmación que hace el padre Javier Olivera Rabasi respecto al rezo del Santo Rosario. Estamos en Cuaresma y lo que pretendo en esta ocasión es que nosotros los católicos intensifiquemos la oración personal, pero más específicamente el rezo del Santo Rosario. Y he creído que esta oportunidad sería buenísima para explicar del por qué los católicos pues tenemos devoción a este precioso rezo, ¿verdad? Un rezo encomendado y recomendado por innumerables papas y los santos igualmente nos lo recomiendan para llegar a la santidad. Pues bien, este video que vamos a reaccionar, voy a compartir pantalla, vemos al padre Rabasi que está haciendo una pequeña disertación de lo que significa para el pecador rezar el Santo Rosario. Va a ser una disertación muy interesante. Y luego vamos a oír a continuación un protestante que prácticamente se está riendo de lo que está hablando el padre Javier Olivera Rabasi. Vamos a oír a ambos y luego vamos a dar la reflexión. El que reza el rosario se salva, porque es una promesa de la Virgen María. Ustedes sabían, pero el rosario de familia tiene indulgencia plenaria de la pena merecida por nuestros pecados. Por lo tanto, si yo me muero en gracia de Dios, estoy confesado, significa que no tengo en conciencia de ningún pecado mortal, y he rezado el rosario, ¿qué significa la indulgencia plenaria? Se me borra la pena merecida por todos los pecados que yo cometí en mi vida. Purgatorio, poquísimo tiempo. Es más, hasta me puedo ir directamente al cielo, dicen los papas. Rezar el rosario, escuchen bien esto que es lo más importante que digo esta noche, rezar el rosario es signo de predestinación. ¿Qué significa esto? Si alguien reza a diario el rosario, es signo de que Dios lo quiere en el cielo, que no se va a condenar, por más bestia y miserable que sea. Si ustedes conocen algún preso que está en la cárcel y reza el rosario, se las va a arreglar la Virgen María para que ese tipo se vaya al cielo. No conozco ninguna persona que todos los días reza el rosario que en algo no le haya cambiado la vida. Si vos rezás el rosario y estás en gracia, o sea, te confesaste, rezás el rosario, María se va a encargar de meterte adentro del cielo. Ella te promete, no importa cómo, pero de alguna manera te va a hacer entrar, dicen. Y dice literalmente, te va a hacer entrar, de alguna manera al cielo te va a hacer entrar. Ella te promete eso. ¿What? ¿Pero eso dónde está? En la tradición oral. Eso, ¿ves? Gracias. La autoridad apostólica que no conoces. Exacto, en la tradición oral. Pero es una tradición que la tenés vos, Romano, nada más. La tenés vos, nadie más. No. Así es, la tenemos solamente nosotros porque solamente esta iglesia viene de los apóstoles. Es imposible que una iglesia protestante o evangélica tenga esa tradición porque nacieron antes de ayer. Por tanto, es totalmente lógico y verdad lo que dice este chico. Solamente ustedes tenéis la tradición apostólica, nadie más, obviamente. Solamente la tendrá la iglesia que viene desde Cristo hasta nuestros tiempos. No está, no existe. Acá no está. No está ni siquiera en los textos apócrifos, mi rey. O sea, lo inventaste vos, porque te gusta, porque sos romano. Porque Roma hace eso. Porque Roma no puede matar a su mamá. La mamá de Rómulo y Remo tiene que seguir viva.
La mamá de Babilonia, la mamá de Babel, la mamá de Nimrod, la mamá de Tamuz, mejor dicho, Semiramis, tiene que seguir viva. No la podés matar. Y van a decir sí, se van a atrever a decir que María es la madre de Dios y que el camino a Jesús es María. Entonces, Yeshua dice, no, yo soy el camino, pero después, o sea, para llegar al camino está otro camino que es María. Entonces, todas estas enseñanzas que salen de Roma están mal, en consonancia con la Escritura. Bueno, está mal según lo que él aprende de manera solitaria leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos creen en la sola escritura, en el libre examen. Pero es curioso que están criticando a una iglesia que es falible, una iglesia que es falsa, una iglesia que solamente enseña paganismo, luego le crean a la Biblia que surgió de los vientres de la iglesia. Fue la iglesia la que conformó ese canon. ¿Por qué la iglesia tendría que estar correcta en el canon bíblico? ¿Por qué esos 27 libros que ellos sí creen que son auténticos, que aparecen en la Biblia y podrían haber sido otros? ¿Por qué ellos creen que esos 27 libros son verdaderamente canónicos y fueron escritos por los autores sagrados? ¿Cómo lo saben? Igual la iglesia se equivocó o introdujo o inventó un falso Nuevo Testamento que lo lanzó al mundo y dijo, esto, aunque sabemos que es falso, nadie lo debe de saber, pero esto es palabra de Dios. Porque si yo desconfío de todas las prácticas de la iglesia, ¿por qué voy a confiar en el canon? Creo que es algo que es básico, que tenemos que meditarlo. Si una iglesia falsa, pagana, nos da una Biblia, ¿por qué yo creo en la Biblia? Y no solamente que le creo a la Biblia, sino que la Biblia, para mí, es lo que me marca mi vida cristiana. Toda mi moral, toda mi doctrina, toda mi teología nace de algo que podría ser que no estuviera bien, que fuera incorrecto. Pues bien, dice ese chico que María no salva a nadie, que Roma inventó tradiciones paganas, como podría ser el canon, por ejemplo, como acabo de nombrar, que María sería una versión cristianizada de, entre otras diosas, pues de Semiramis, que el Santo Rosario pues no aparece en la Biblia, eso dónde está, y que afirmar que María salva, que rezar el Santo Rosario es signo de predestinación, pues que eso es más o menos una manipulación, una falsedad, ¿verdad? Pues bien, el padre Javier Rabasi ha afirmado en ese extracto de video que el Santo Rosario, rezar el Rosario, es signo de predestinación, que quien persevera en la oración del Rosario manifiesta que Dios lo está atrayendo al cielo, que incluso el pecador más bruto puede salvarse si se deja llevar por la intercesión de María Santísima. Y el protestante dice, eso no está en la Biblia. Correcto, vale, muy bien, puede parecer. Vamos a empezar por ahí. En primer lugar, la sola escritura no está en la escritura. Eso podríamos hacer otro debate diferente fuera de este tema y daría para mucho. Pero bien, el protestante exige que todo esté explícitamente formulado en la Sagrada Escritura. Pero la Biblia jamás enseña que sea la única fuente de fe. Sin embargo, si dice, y él dice que no aparece eso en la Biblia, el tema de la tradición oral, la tradición apostólica, eso no existe según él, pero curiosamente, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo, ellos que citan tanto a San Pablo, dice el apóstol, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, ya sea de palabra o carta. O sea, lo que ellos enseñan de manera oral o lo escrito, ¿verdad? O sea, eso es tradición oral, eso es autoridad apostólica. Nos damos cuenta que es una iglesia viva. Si el protestante rechaza la tradición, como he dicho antes, debe de rechazar el canon bíblico, porque fue la iglesia quien lo definió. La misma iglesia
que él hoy critica. Sin iglesia no hay Biblia. Sin magisterio, pues no hay criterio objetivo. O sea, el edificio protestante pues comienza a temblar aquí cuando estamos cuestionando la sola escritura. El protestante repite y se repite más que el ajo. Solo Cristo salva. Descubrieron el agua caliente. Solo Cristo salva. ¿Y el católico qué dice? Amén. Lo llevamos enseñando por 2000 años. La iglesia jamás enseñó lo contrario. Cristo es el único mediador en el sentido más amplio, en el sentido más absoluto. Pero la escritura está llena de mediaciones subordinadas y esas mediaciones salvan. O sea, ellos dicen, María no salva. Tengamos eso en mente. Hermano, ten eso en mente. María no salva. Vamos a la escritura. ¿Por qué? La escritura es la que nos va a decir si estamos equivocados los católicos o tiene razón este chico. María no salva. Eso aquí en mente. San Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, por favor, anótatelo y puedes ir comprobándolo luego después de ver este vídeo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. San Pablo dice que salva a algunas personas a través de su predicación. Santiago, en el capítulo 5, versículo 20, habla de salvar al pecador cuando tú y yo logramos convertirlo, cuando lo sacamos del error. Y los cristianos, nosotros, oramos los unos por los otros. Hago una pregunta. ¿Eso sustituye a Cristo? ¿Menoscaba la mediación de Cristo? Obviamente no, sino que estamos participando de la mediación de Cristo. Entonces, cuando decimos que María puede salvar, estamos hablando de intercesión subordinada. O sea, María no es la causa principal, pero sí es el instrumento. Y además es el instrumento más íntimamente unido al Salvador. Eso fue definido solemnemente en el Concilio de Éfeso en el año, si no me equivoco, creo que era en el 430, si no ando equivocado, cuando la Iglesia proclamó que María es Madre de Dios. Negar esto es fracturar la cristología. No es cuestión devocional, es cuestión dogmática, porque él afirma al final del video que también Roma dice que María es Madre de Dios, obviamente. Pero la iglesia no se inventa doctrinas, la iglesia no inventa dogmas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que María es Madre de Dios. Pues vamos a ir al Evangelio de según San Lucas. Recuerden, en la visitación, cuando María va a visitar a su prima Isabel, ¿y qué ocurre? Isabel oye a María que viene desde lejos. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hace San Juan el Bautista que está en el vientre de su madre? Pues dice la escritura que dio un salto. Dio un salto simplemente por escuchar a María. María, cuando llega, pues dice la escritura que Santa Isabel, pues también se llenó del Espíritu Santo. Y dijo Santa Isabel, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? En hebreo, Adonai. Y en griego, kurios. Si leemos el original griego, si vamos a ese versículo de la Anunciación, nos damos cuenta que el original nos dice kurios. ¿Y quién es kurios? Kurios es el Señor. No la palabra Señor en minúscula cuando alguien te escribe un correo, una carta. No. Una formalidad. No. El Señor con ese mayúscula. O sea, Dios. El Espíritu Santo habla por boca de Isabel que María es madre de Dios. Por tanto, la iglesia no inventa,
la Iglesia define una verdad y esa verdad elevada a dogma. Pues bien, también este chico, pues, nos trata de confundir con el supuesto mito pagano, que si María sería la copia barata de Semiramis, de Nimrod y otras tantas que él ha citado. Y todas ellas, pues, son diosas madres. Tengo que decir que eso no es un argumento bíblico. Y fíjate que él se jacta de, es que aquí no aparece, es que aquí no aparece. Eso es un argumento conspirativo. No existe evidencia histórica que vincule el culto mariano con cultos paganos mesopotámicos. Además, María no es diosa, para información de este chico. María tampoco no es una energía cósmica, no es el principio femenino divino, es una criatura, sí. ¿Necesitó la redención de Cristo? Sí, pero la Iglesia distingue con precisión los diferentes cultos. La tría, un culto solamente dedicado a Dios. La dulia, a los santos. La protodulia, que sería sacar a San José de todos esos santos y darle una veneración especial por encima de todos esos santos y separado también de María. Protodulia es el culto que le damos en la iglesia a San José. Y la hiperdulia a María. O sea, de todos los santos y santas, la hiperdulia, ¿verdad? Una veneración que está por encima de los santos, pues se le da a María. Está por encima de los santos, pero por debajo de Dios. María no es Dios. Confundir veneración con idolatría, pues nos damos cuenta que lo que trata de enseñar este chico pues es algo falso y demuestra el desconocimiento teológico respecto al tema. Pero aquí el punto está en ser signo de predestinación, ¿verdad? Decir que el Santo Rosario es signo de predestinación no significa que funcione como un amuleto. Yo por tener el Santo Rosario aquí, pues esto a mí, este objeto a mí no me salva. No me salva. Esto no es un amuleto. Esto no es un amuleto. Lo que significa, cuando hablamos de predestinación, y el padre Rabasi lo ha explicado perfectamente, quien reza el Santo Rosario diariamente, pues está contemplando el misterio de la encarnación. Está meditando la pasión de nuestro Señor. Interioriza el Evangelio. Permanece en oración constante. Y esa perseverancia no nace de nuestro orgullo humano. Eso es fruto de la gracia. Y si es fruto de la gracia, es indicio de que Dios está obrando. Eso es lo que enseñan grandes santos como San Luis María Griñón de Montfort. No es magia, sino que es teología espiritual clásica. El protestante teme que María pues robe la gloria a nuestro Señor Jesús. Pero el Santo Evangelio entero completa que Dios ama servirse de criaturas. Se encarnó del vientre virginal de María. Usa agua para regenerar a través del bautismo. Usa pan y vino para permanecer con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Y usa hombres para predicar y llevar el Evangelio al mundo entero. ¿Por qué sería imposible que use a una madre glorificada para interceder? Si Dios quiso necesitar su sí para venir al mundo, ¿por qué no podría querer su intercesión para llevar almas al cielo? Cristo mismo dejó a María como madre a todos los cristianos. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Nos la entregó como madre. ¿Y cómo una madre se va a olvidar de sus hijos? Como dice el Salmo.
¿Cómo se va a olvidar esa madre de sus hijos? Si María nos quiere atraer a todos al cielo y los santos, y obviamente Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento completo de la verdad, dice San Pablo a Timoteo. Por tanto, el rosario y la devoción del Santo Rosario no sustituye a Cristo, lo contempla, porque como dice el Catecismo, el Santo Rosario, pues es la síntesis del Evangelio. Si meditamos los 20 misterios del Santo Rosario, estamos meditando los momentos más importantes y los hechos centrales más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, María no compite con el único Salvador que es su Hijo. María nos conduce al Salvador. Y quien ridiculiza el rosario revela algo profundo, no entiende la lógica de la encarnación, porque el cristianismo no es un espiritualismo abstracto, es Dios que se hace carne, es Dios que viene al encuentro del ser humano, es gracia que pasa por todas esas mediaciones que hemos explicado. Es una madre que no se queda la gloria para ella, sino que nos señala al Hijo. Y si el más sencillo, el más torpe, el más bruto, el más pecador comienza a rezar cada día el Santo Rosario contemplando la pasión, te aseguro de que la gracia terminará venciendo. Y eso no es superstición, amigo mío. Eso es pedagogía divina. Por eso este chico lo que trata de ridiculizar, hace un muñeco de paja de esta preciosa devoción y que si no le quiere seguir, no pasa nada. No pasa nada. Los católicos sí vamos a seguir pues amando a María Santísima, nunca ridiculizándola, ni ridiculizar una práctica que recomiendan los santos. O sea, si a mí un santo, un papa, me recomienda el rezo del Santo Rosario, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para menospreciar este tesoro? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por tanto, yo espero que, aunque esta respuesta ha sido breve, ha sido así, pues, eh, hecha un tanto rápida para ver los argumentos de este señor, podríamos hacer otro video, pues, enfocándonos en la devoción del Santo Rosario y las veces que los papas y que los santos, pues, han recomendado la práctica de esta preciosísima devoción. Si los santos la recomiendan, yo quiero ser santo y yo quiero que tú también seas santo y santa. Déjame en los comentarios, José Manuel, quiero ser santo. José Manuel, quiero ser santa. Déjame ese comentario en la cajita, ¿verdad? Y dime también, pues, de qué lugar nos estás viendo. Mira, pues, José Manuel, te estoy viendo de Argentina. Mira, te estoy viendo de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Paraguay, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador. Desde donde nos veáis, pues déjamelo ahí escrito. José Manuel, te veo desde tal país. Dios te guarde, Dios te bendiga.